cómo desarrollar una estrategia de uso de datos dentro de la escuela para la toma de decisiones para el mejoramiento escolar. El señor Corman es representante de Harvard Graduate School of Education, encargado del proyecto DataWays para Latinoamérica. Queremos recibirlos en este podio con un gran aplauso y le damos la bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Bueno, pedí permiso para no me quedar ahí porque me gusta andar. Entonces, mejor así, ¿no? Tantas palestras y yo tengo que hablarles del mismo tema. Será difícil porque es asustador, van a ver, cómo es parecido mi presentación a de los demás. Puede ser dos cosas. Una, espionaje, que no creo. La segunda es que estamos muy alineados, pensamos muy parecido. Y más, creo que estamos del mismo lado en este trabajo. Hay expertos en Chile, hay expertos en Brasil, hay expertos en Estados Unidos. El gobierno, el esfuerzo del gobierno por hacer un trabajo de esta magnitud, porque todos queremos lo mismo, que los alumnos aprendan. Y ahora, humildemente, sé que hay muchas personas, expertos, hay muchas experiencias aquí. Me gustaría sentar con cada uno de ustedes y hablar y escuchar sus historias, porque me importa. Pero me toca a mí hablar un poquito y compartir con ustedes humildemente yo lo que aprendí y les invito a ver si hace sentido para ustedes. ¿Bien? Bueno, me llamo Rafael, yo vengo de Brasil, de Porto Alegre, y yo voy a hablar de este tema con ustedes, el DataWise. Sí. En inglés parece mejor, ¿no? DataWise, más importante, mejor. Bueno, yo dividí mi presentación en tres partes. El problema, ¿por qué necesitamos hablar de eso? Un poco de teoría, que no es tan poco porque es mitad de la presentación, y un poco de práctica para que podamos así experimentar un poquito de qué estoy hablando. El problema, ¿por qué necesitamos hablar de eso? Los demás presentadores ya hablaron de por qué el uso de datos es tan importante, por qué necesitamos trabajar con eso en el siglo XXI, desarrollar habilidades de los alumnos, pero voy un poco más adelante en este problema. Yo quiero hablar de algo más específico que es cómo mirar datos. Y un poco más adelante que es solamente cómo mirar. ¿Cómo se hace para mirar? Entonces les invito a ver 3 imágenes y decir lo que piensan que ustedes están viendo, lo que venga a su cabeza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Juegos? ¿Qué escena es esa? ¿Qué situación? Recreo. Una plaza, felices. ¿Esta chica? ¿Cómo está esa? Esta chica tiene otro interés. ¿Será? ¿Será que no está interesada en la actividad pero está excluida? ¿Será que no está mirando una hormiguita en el suelo? Hay muchas opiniones, ¿no? Hay muchos puntos de vista. Vamos a mirar otra. ¿Qué ven ahí? ¿Quién son? ¿Papá y mamá? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? De vacaciones. ¿Será? Fueron a procurar a la mamá que se perdió en la playa. Buscar a la llave que cayó en el suelo. Están buscando a la llave. No saben, perdieron.
no sé, muchas opiniones, muchos puntos de vista. ¿Qué pasa aquí? Una sala de clase. ¿Qué situación específica es esa? ¿Qué está pasando ahora? ¿Trabajo? ¿Trabajo estructurado? En grupo. Mira este chico en la mesa del medio que no está mirando hacia el centro de la mesa, está mirando hacia la otra mesa. ¿Qué está pensando este chico? Está interesado en lo que pasa en la otra mesa. No consigue enfocarse en el trabajo, la tarea que el profesor dice para hacer. Esperando que le dé la instrucción. Mire cómo es difícil observar. Y más, y cómo es difícil observar y decir lo que pasa. Estamos con una foto. Puede ser que no sabemos lo que pasó antes, no sabemos lo que va a pasar después, no sabemos lo que dice el profesor, no sabemos cuáles son las condiciones de cada uno de los alumnos, de dónde vienen. Pero tenemos opiniones, tenemos pensamientos, tenemos cosas que creemos y ahí los ponemos en nuestros comentarios. Cuando yo pesquisé las imágenes, eran los títulos que aparecían con las imágenes. El primero, el parque infantil. El segundo, pareja de diferentes edades. Y el tercer, discriminación racial en el aula. Era lo que parecía, no era, no sé. Pero tenemos diferentes puntos de vista y eso es muy difícil. Y creencias. Si queremos trabajar con datos, si queremos la mejora del trabajo con datos, necesitamos desarrollar nosotros una habilidad muy importante, que es el principio básico de una observación. Observar sin juzgar. Eso es muy difícil. Somos seres humanos. Tenemos nuestro propio juzgamiento. Es muy difícil. Es tan difícil que este pensador dijo, la más alta forma de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar. Hace sentido. Miren cómo estábamos hablando de trabajar con datos, pero miren que la esencia del trabajo, que es esa, cómo es difícil. Este soy yo. Hace exactamente 10 años atrás, con un poco menos de comida en el cuerpo. Yo estaba en el primer día en la escuela que yo sigo trabajando. Esto indica que soy ingeniero de formación. Ahora estoy estudiando mi doctorado en educación, pero empecé como ingeniero, pero no por eso estoy con eso en la cabeza. Es porque estaban en construcción y tenía que poner. Pero en esta escuela me invitaron a hacer un trabajo diferente como ingeniero, mejorar los procesos y los proyectos de la escuela, como por ejemplo el proceso de las matrículas. Un padre llega a la secretaría, quiere inscribirse y ahí la secretaría tiene una idea, pero no conoce el proyecto pedagógico, entonces le informa algo que no es verdad, entonces la familia tiene una información, cuando llega a la escuela tiene otra información y este era mi papel, ayudar a que la información fuera toda centralizada en la escuela, mejorar, me dijeron, tu desafío es mejorar la comunicación escolar. Wow, es gigante. No sé si puedo, pero empecé a intentar. Y como era ingeniero también, bueno, tú vas a ser el tío de los datos. El tío de los datos. ¿Qué es eso? No, vas a hacer unos informes
tenemos que ver los indicadores de desempeño, los alumnos y de los maestros. Mira, estamos mal en los rankings escolares, hay presión de la comunidad escolar, los padres están llamando, el director, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar. Entonces vamos a mirar datos y vamos a resolver el caso. Bueno, yo soy muy bueno en Excel. Bueno, vamos a datos, dame datos, ¿quién tiene datos? Dame datos. Haciendo todo en Excel, bonito, colorido, con colores. Mira, nunca hice tantos informes lindos en mi vida. Llegaba a los profesores, aquí están los informes, todos muy precisos, bonitos. ¿Qué es eso? No, aquí es la media de los últimos años, aquí están los... ¿Qué? No, mira, el alumno está ahí me llamando, está con una crisis, yo tengo que entenderlo, después hablamos. ¿Sabes qué? No dan importancia a los datos en la escuela. Y así seguí. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. El mismo discurso. Y pensé, ¿no les gusta trabajar con datos? ¿No les dan importancia? No. Voy a pensar un poco. ¿Qué tiempo tienen para trabajar con datos? ¿Qué herramientas les di para entender eso? ¿Quién los enseñó a mirar datos? ¿Confían en nosotros? ¿Confían en mí? ¿Quién soy yo? Que llego con un informe de datos, ahora vas a mirar datos. ¿Qué? ¿Dónde queda esta propuesta en la gran propuesta de la escuela? Entonces, yo pensé que, no, algo tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Somos nosotros, yo incluso. Cada día una herramienta más, un software de análisis de datos que va a revolucionar el mercado, que va a decirte, que va a decirte exactamente qué el alumno va a comer en el desayuno. ¿Qué? No. Yo me siento de verdad tonto, un tonto. No sé manejar todas esas herramientas, no es para mí. Pero, ¿para qué tanta cosa? Espera. ¿Qué queremos? Queremos que los estudiantes estén felices y aprendan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Eso no es necesariamente una contradictoria. Vamos a hacer juegos, vamos a hacer cosas lindas en la clase, pero no aprendemos nada. No puede ser. No, también, para mejorar el ranking tenemos que estudiar, bajar la cabeza y decorar, memorizar todo. No. Hay cómo hacer las dos cosas. También vamos a usar datos. Por todo que fue dicho antes en las presentaciones, yo necesito justificar por qué necesitamos datos. Es importante usar y están ahí para ayudarnos. Como Carlos, ¿no? Xavier dice, no son nuestros enemigos. Están ahí para apoyarnos. Pero no son personas que van a apoyarnos. Son herramientas. Tenemos que usarlas. Pero si queremos que los alumnos aprendan y sean felices y también queremos usar datos, hay una gran pregunta que tiene que ser respondida. ¿Cómo vamos a usar los datos para alcanzar un mejor aprendizaje? Esta es la cuestión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mirando y observando sin juzgar. Bueno, para eso voy a explicarles un poco de la teoría que me mueve, que me hace acreditar que eso es posible. Eso ya fue dicho también, los educadores nunca han tenido tantos datos disponibles, entonces tenemos que saber cómo y cómo hacer este proceso menos tedioso. Es pesado hablar de datos. Es a veces, un informe, un gráfico, necesito decir algo inteligente para que sepan que yo sé mirar datos. Útil, parte de un proceso de colaboración.
juntos con nosotros. No soy el único responsable por mirar datos y decir algo inteligente. No, tenemos que pensar juntos. Y que apoya a todos los estudiantes. No estamos queriendo mejorar los alumnos que son los mejores alumnos de la clase o los peores. Hay que ser algo homogéneo, hay que ser algo para todos los alumnos. Entender las diferencias que hay en clase. Justamente aprender a observar nos habilita a conseguir que todos los estudiantes puedan mejorar. Eso habla un poco también de la presentación de Xavier. Eso es un campo de pesquisa que se llama toma de decisiones basadas en datos en la educación. Y las tres cosas que yo gustaría decir de eso. Primera cosa es que no debemos usar los datos por las presiones externas. Oh, no, ven en la evaluación, en los rankings. Por eso vamos a usar los datos, para darle satisfacción al gobierno. No. Tenemos que convencernos que es importante, que ellos nos dicen cosas. Porque nosotros queremos mirar los datos, no porque nos dan cosas para mirar los datos. Y ellos incluyen no solamente las evaluaciones externas, los famosos datos cuantitativos, pero también observaciones, cualquier tipo de información sobre los estudiantes. Y a pesar de que el dato no es solo para pruebas estandarizadas, las pruebas externas, no usar datos, como dicen esos expertos, es preparar a los estudiantes en un nivel más bajo de que son capaces. Si yo tengo una información de que los alumnos no están bien en geometría analítica, ¿qué voy a hacer? Nada. No voy a usar eso. Voy a continuar mi clase. No, es una información. No sé si está hablando exactamente de este alumno o de otro alumno, pero, opa, ¿qué quiere decir? Vamos a mirar, vamos a discutir, vamos a usar el dato. Pero ¿cómo usar? Esta es la cuestión que persiste. Entonces, ahí está el cómo. El famoso DataWise. ¿Qué es DataWise? El proyecto DataWise apoya a educadores en investigación colaborativa. Esta es la palabra clave, colaboración, para lograr una mejora continua en la enseñanza y aprendizaje de todos los estudiantes. Fue fundada en la Escuela de Harvard de Educación en colaboración con educadores de todo el mundo y basado en el principio de que todos los niños y adultos que trabajan con ellos merecen la oportunidad de tener un crecimiento continuo a un nivel alto. Todos pueden aprender y todos pueden aprender mucho. Esta es Catherine Boudet, esta es mi orientadora de doctorado, es la creadora del proyecto DataWise. Y yo soy muy agradecido por estar aquí hablando con ustedes. Estoy haciendo un proceso de formación con ella y yo voy a ser el primer coaching formado de América Latina, por eso estoy aquí hablando con ustedes por indicación de ella. Y a mí siempre me encantó trabajar con datos, pero no sabía cómo, como decía para ustedes, hasta que encontré por si acaso en la internet un programa online que era DataWise. Y me gustó tanto que mandé un mail a ella. Obviamente ella dice, Rafael, ven aquí, ven a ser mi alumno. Claro que no. ¿Quién es Rafael? ¿Porto Alegre? ¿Qué ciudad? ¿Dónde queda? No sé. Bueno, lamento, tengo mi clase llena, el año que viene, si quieres, podemos hablar de nuevo, pero no tengo espacio para ti, pero seguí tu trabajo. Yo no me gusta recibir un no así, entonces yo seguí intentando hablar con ella hasta que era, bueno, no aguantaba más de las llamadas, emails. Si quieres tener un curso en enero, puedes venir aquí. Bueno, obvio, mi mujer dice, ¿crees que un email vas a invitarte? No, tienes que ir ahí. Bueno, fui ahí. Y ahí nos conocimos y entonces todo hizo sentido y me invitó para pasar 6 meses
hacer un programa, parte de mi doctorado en Harvard. Felizmente pudo llevar mi mujer y mi hija conmigo y fue una experiencia fantástica de vida, tanto de vida cuanto de aprendizaje, de educación. Fue una inmersión muy profunda que me cambió para siempre y felizmente estoy aquí con ustedes para compartir un poquito. La esencia de DataWise, no sé si ustedes oirán hablar de Simon Sinek. Tiene un video famoso que es el círculo de oro. Levanta la mano quien haya oído hablar de eso. La estadística, como estamos hablando de datos, es que 3,5% de las personas han oído hablar. Entonces, yo voy a decirles qué es. El círculo de oro, a pesar de no tener oro aquí en el círculo, es porque es muy precioso. Tiene una idea preciosa de que al invés de empezarmos con una idea de que el qué es más importante, el círculo de oro dice que el por qué es el más importante. Entonces, la esencia de DataWise es que, ¿por qué hicimos? Para que todos los estudiantes prosperen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con educadores colaborando. ¿Y qué herramienta vamos a usar? DataWise. Entonces podemos leer al revés y tenemos que el DataWise son educadores colaborando para que todos los estudiantes prosperen. Pero la esencia es al revés. ¿A qué se propone el DataWise? A responder algunas preguntitas que no pasan en la cabeza de las personas de la escuela, como ¿por dónde empezar? ¿Cómo encuentro tiempo para el trabajo? ¿Cómo desarrollar las habilidades de los docentes en la interpretación de datos de manera sensible? ¿Cómo construir una cultura que se siente en la mejora y no en la culpabilidad? Esto fue dicho muchas veces aquí también. ¿Cómo mantener el enfoque en medio de todas las otras exigencias de la escuela? Mira, vamos a empezar. Ahora todos van a empezar el DataWise. Otro programa de educación. Ay, no, otra modita que viene. Ay, no aguanto más. El año pasado, metodologías activas y ahora no, una ordenadora por alumno. Ay, DataWise, solo porque en inglés ahora tenemos que hacer. No. Yo voy a defender por qué. Primero, que no es un programa, es una idea, es una forma de trabajar. La esencia es que hablamos de colaboración. Y si esa idea no llega a la escuela, no llega a las personas, no hay DataWise. ¿Cómo funciona? Esta es el mapa del DataWise. Entonces, básicamente son 3 fases en rojo, 8 pasos, y es un proceso cíclico. El nuevo ciclo empieza de nuevo el 3, porque el 1 es toda la preparación que la escuela necesita para que sea capaz de desarrollar el DataWise. El primer paso, el más importante, sin él no hay nada. Organizar el trabajo colaborativo. Hay como 10 cosas importantes que necesitamos hacer en el paso 1. Pero si yo puedo hablar de 3, yo diría, establecimiento de normas para el trabajo colaborativo. Hay normas, reglas, control. No es eso. Es cómo podemos hablar el mismo lenguaje para trabajar juntos. Que todo esté claro para las personas y que las personas respeten eso. Si todos respetan las normas, el trabajo sale bien. Después voy a detallar eso. Organización de los datos existentes en la escuela. Yo sufrí mucho con eso. Yo tenía muchos datos, pero nunca conseguí el dato de la profesora de historia que no quería darme el dato del... Y el profesor de matemática que no sé qué. Y ahí el director tenía datos sigilosos. Él me exigía, ¿no?, para trabajar con datos, pero no podría me dar ciertos datos. Bueno, ¿cómo vamos a entender la escuela como un todo si no dame los datos? No es eso. Por detrás de eso no confiamos en nosotros.
para trabajar. Entonces no podemos organizar la escuela, no podemos hacer el DataWise. Y establecimiento de tiempo y espacios para el trabajo de datos. Yo hoy soy coordinador pedagógico de los 3 años finales de una escuela en Porto Alegre. Y tenemos semanalmente una reunión pedagógica con los profesores. Todas las reuniones, por lo menos una parte es dedicada para trabajar con eso, de alguna manera. Ellos saben de eso, tienen normas. El trabajo recién empezó, pero saben que la escuela está dando un comunicado. Hay tiempo para ustedes trabajar con eso. Eso es importante. No es algo que voy a poner en tu mesa y voy a salir. No, vamos a pensar juntos. Estas son las normas. Y me encantan las normas. Me quedaría 6 meses hablando de las normas, pero no se preocupen. También estoy con hambre. El primer paso, la primera norma, tener una postura investigativa. ¿Qué significa? Que al invés de yo decir cosas que pienso directamente, puedo hacerlo en forma de pregunta. ¿Será que la chica que estaba al lado del parque infantil estaba buscando algo en el suelo porque estaba mirando el suelo? Y no decir, esta chica estaba excluida del grupo. No sé. No tengo datos, evidencias para decir eso. Basar colocaciones en evidencias. Casi obvio. Pero, en otras palabras, no decir de intuición. Tener evidencias para hablar. Asumir intenciones positivas y tener responsabilidad por el impacto. Asumir intenciones positivas, algo muy difícil para los seres humanos. Esperar el mejor de las personas. No, el profesor no se retrasó a llegar a la clase porque estaba en el WhatsApp. No, estaba hablando con su madre que estaba en el hospital. Entonces, yo voy a preguntarle, ¿qué pasó? En vez de llegar y decir, de nuevo he retrasado por mirar el WhatsApp. Seguir el protocolo y oír todas las voces. Seguir el protocolo, normas, control, no. Tenemos un planeamiento. Yo me planeé para hablar de DataWise. Imaginen que yo llegue aquí y les diga, no, ¿sabes? Cambié de idea, perdón. Voy a hablar de mi hija. Me encanta hablar de mi hija, pero no voy a hablar de mi hija, no se preocupen. Pero les frustraría, estarían enojados conmigo, con razón. ¿Cuántas veces cambiamos de asunto en una reunión pedagógica? Vamos a hablar de una cosa, cambiamos, empezamos a hablar de cosas y ahí vienen asuntos personales. No sabe qué pasó el fin de semana, no importa. Decile después. Tenemos algo para trabajar. Vamos a trabajar eso. Por favor. Y oír todas las voces. Tenemos que escuchar a las personas. Las personas tienen ideas increíbles, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque no oímos. Y no es así como, ¿alguien tiene algo para decir? Bien, próxima norma. No. Eso pasa en clase. Hay estudios que dicen que tenemos que esperar por lo menos 10 segundos para que los alumnos más tímidos puedan levantar la mano y hablar. Porque los más rapiditos van a decir primero, los que quieren participar, pero hay los más tímidos. Entonces tenemos que dar en verdad la oportunidad para las personas hablar, dar espacio, escuchar y poner tiempo en la reunión para eso, en verdad. Empezar y terminar en el horario. Es difícil. Es muy difícil. Yo estoy muy triste conmigo mismo. Yo tenía una reunión ayer en otra institución y yo llegué 20 minutos atrasado. Intenté por teléfono empezar la reunión y las personas estaban ahí esperándome. No me gusta llegar atrasado y yo vine con la justificación. ¿Qué es?
entendible, ¿no? Yo salí de la escuela, tenía un alumno que intentó el suicidio, tenía que resolver el problema, volví a la casa y que es muy lejos para ver a mi hija un poquito porque me quedaría 2 días afuera. Y bueno, no salía de la casa y cambia y eso y pone otra ropa y bueno, llegué tarde. Ok, las personas entienden eso, pero ¿y la otra persona que almorzó corriendo y estaba ahí a las 2? No le respeté. ¿Por qué mi justificativa es más válida que la de ella? Y eso es increíble cómo genera frustraciones muy grandes en la escuela. Es un mensaje de que no somos serios. Es un mensaje de que no somos comprometidos. O su tiempo no vale. Mi tiempo vale, el suyo no. ¿Cómo vamos a confiar en nosotros si mi tiempo es más valioso que el tuyo? Y estar aquí ahora. Tan difícil hoy, con los móviles. Fácil mirar qué mensaje, una foto, qué voy a hacer mañana. Está muy aburrida esta presentación. Voy a hacer más cosas de una vez. Pero yo estaba comprometido a estar aquí. Entonces, voy a estar. ¿Por qué en principio yo quiso venir? Tengo que tener eso en mi cabeza. Pero también no hace sentido si les digo, para estar aquí y ustedes se comprometen, si yo no les doy tareas, si no les doy roles en la reunión pedagógica, si no les hago participar de verdad. Porque si solo yo soy importante hablando para ustedes y a ustedes no importa nada, no hace mucho sentido estar aquí ahora. Entonces, siempre tiene 2 lados o más. Paso 2. Era solamente el 1. Son 8. Bueno, vamos más rápido. El 2 es desarrollar la alfabetización de evaluación. ¿Qué es eso? Entender qué hablan las evaluaciones, cómo son hechas, de dónde vienen, por qué barras y no un gráfico de pizza. ¿Qué es un gráfico de pizza? ¿Cuándo hago un gráfico de pizza? ¿Por qué yo comparo un año a otro y no 2 años y no 3? No sé, tengo que descubrir. Estamos hablando de muchos datos, de varias formas de presentación. ¿Por qué hago las cosas como hago? Me gusta mucho esta imagen. Estaba un poquito parecida con una presentación anterior, pero yo quiero decirles de eso que las evaluaciones nunca van a decir todo de un alumno. Miren, estos son luces. Hay luces más fuertes, hay luces más fracas. Pero no importa dónde yo punte la luz, hay siempre puntos ciegos. Entonces, por más datos que yo genere, por más evaluaciones que yo use, nunca voy a lograr, entonces no vamos a hacer nada. No, estamos intentando llegar más cerca del problema. A veces son datos demasiados, a veces son muy pocos. ¿Cuál es el equilibrio? Tenemos que hablar de eso y no simplemente no hablar. Crear información general de datos. Ahí ya estamos en la tercera fase, que es investigar. Ahora que preparamos toda la escuela, entendimos qué son las evaluaciones, somos un grupo, tenemos normas, vamos a empezar a mirar los datos. ¿Qué datos? Bueno, tenemos que empezar con una historia. ¿Dónde? No sé, hay muchas historias en la escuela. Podemos mirar matemática, podemos mirar pensamiento crítico, podemos mirar lectura, no sé. Tenemos que elegir, o un grupo va por un lado, otro grupo por otro. Pero tenemos que contar una historia y determinar lo que es llamado una cuestión prioritaria. Por ejemplo, ¿por qué los estudiantes tienen dificultades de comprensión de lectura en las pruebas externas? Mirando algunos informes, por ejemplo
puede intentar empezar a ver que esta pregunta hace sentido. No es suficiente, pero empezamos a tener un foco y poco a poco vamos a profundizar eso. Después, profundizar los datos de sus estudiantes. Identificar el problema centrado en el aprendiz. ¿Qué es que los alumnos no están haciendo bien? Ejemplo, aunque nuestros estudiantes pueden participar en conversaciones acerca de la lectura, no demuestran habilidades al hacer inferencias en la literatura. ¿Qué miré? Aquellos datos de antes. Comparé un año a otro. Un panorama, una información general de datos no es solamente un gráfico, son 3 o 4 en comparación. Tengo que analizar los trabajos de los alumnos. ¿Qué exactamente están escribiendo? ¿Qué no consiguen identificar en el texto? Y ahí identificar posibles problemas relacionados a eso. No hay un correcto. Tenemos que escoger un camino y ir por ahí. El quinto, examinar la instrucción. No sé si quiero hablar de eso. Bueno, identificar el problema de práctica. En otras palabras, ¿qué hay en el enseño que no está pasando bien? Porque voy a decirles una cosa revolucionaria. Prepárense, asegúrense en sus sillas. El enseño causa aprendizaje. Es increíble. Miren ustedes. Muchas de las preguntas que los alumnos hacen tienen que ver con una tarea que no fue bien explicada. ¿Es caneta roja o azul? ¿Es para pintar o solamente escribir? ¿Por qué preguntan eso? Entonces, por ejemplo, una prueba de práctica puede ser como docentes, nosotros no desafiamos a los estudiantes a ir más allá de la interpretación literal de esa literatura. Como docentes no desafiamos. Miren que está en el plural. Podemos estar hablando de uno específico, pero es el grupo de profesores que se responsabiliza, no se culpa, se responsabiliza por resolver el problema. 4 pasos para identificar el problema de práctica. 1. Examinar una gran cantidad de datos. Cuanto más datos vemos, más tenemos la oportunidad de identificar el problema. Estar claro sobre el propósito de la observación. No voy a observar una clase. Buenos días, señor profesor de matemática, ¿puedo ver tu clase? ¿Qué? No, voy a quedarme 20 minutos aquí mirándote. ¿Pero qué vas a mirar? Todo. Bien, ok. No, esto fue un trabajo de antes, que él sabe qué está pasando. Él sabe que el problema es de la inferencia en la literatura. Entonces, la observación va a ser exactamente sobre este problema. La relación del alumno con el estudiante y con el contenido. ¿Qué pasa en este proceso? ¿Qué está pasando? Después, llegar a un entendimiento, sobre eso, importante. Observar para evaluar versus observar para aprender. No voy a evaluar, voy a aprender contigo. ¿Qué pasa? Para ayudarte. El objetivo es llegar a un entendimiento colectivo sobre cuál es la causa del problema centrado en el aprendiz de antes, sugerido por los datos. Puede ser profesores observando profesores, no solamente los sostenedores o directores, porque tiene más confianza en sus pares. Entonces, pues, puede empezar así. Llegar a un entendimiento colectivo sobre qué está pasando en clase y por fin identificar el problema. De nuevo,
El principio básico, observar sin juzgar. El sexto es parte de la tercera fase final, que es actuar. Desarrollar un plan de acción. Miren, no es nada de otro mundo. No es nada muy diferente de lo que fue hablado antes, de que está en el guía, de que fue hablado por todas las personas que están aquí. Tenemos el mismo propósito. Como dije a los alumnos en el principio de clases, no somos nosotros contra ustedes. No son los profesores contra los alumnos que están haciendo pruebas muy difíciles para que ustedes no pasen. Queremos que ustedes aprendan. Y si ustedes aprenden, los profesores fican felices porque enseñan bien. Y la coordinación también se queda feliz porque el proceso está funcionando y la escuela va a tener suceso. Fantástico. Entonces, un plan de acción, por ejemplo, implementar estrategias pedagógicas para los estudiantes, como simular la forma en que el personaje de una novela reaccionaría ante diferentes situaciones y luego reflexionar sobre las actuaciones elegidas. Tenemos que trabajar habilidades de los estudiantes, tenemos que cambiar la práctica pedagógica, no podemos hacer más de lo mismo, como se dice. Enseñar es muy común, hacer un plan de acción que es exactamente el mismo plan de enseño de antes, de nuevo. Pero, ¿qué hay de nuevo? No, voy a decirle con más énfasis. No, pero vamos a intentar pensar en las habilidades que queremos desarrollar. Por ejemplo, actuaciones, no sé, es una idea. El 7, planear para evaluar el progreso. ¿Cómo está el plan de acción? ¿Funciona o no funciona? A corto plazo, tenemos una observación de simulaciones, hablar con los estudiantes acerca de sus acciones solicitadas. Medio plazo, ensayos dirigidos, pidiendo a los alumnos hacer inferencias sobre las motivaciones de los personajes. Y a largo plazo, mejora en el rendimiento de los estudiantes en evaluaciones externas. Miren, no es a corto plazo, es a largo plazo. No es inmediato, es un trabajo muy duro, difícil. El último es evaluar el impacto y volver al 3, con un nuevo problema o con el mismo. Pero hablando así parece muy fácil. Dale la vueltita y listo. Dale la vueltita. No. Puede ser que hay escuelas en Estados Unidos donde que se quedaron un año en el 1. ¿Por qué? Porque no cambiaba la cultura. Y si no cambia la cultura, no pasa nada. Y si no hay normas, no pasa nada. Y si los datos no están organizados, no pasa nada. Si las personas no entienden que eso es un trabajo de todos, no funciona. Por lo tanto, el DataWise es más que otro programa o proceso realizado para las escuelas. El DataWise es un proceso llevado a cabo con las escuelas. Es muy diferente. No voy a venderte un software. Voy a estar contigo todos los días hablando de datos y apoyarte cuando todo pasa mal. Y vamos de nuevo, y vamos de nuevo, y volvimos al otro paso y reflexionamos juntos. Un cambio de cultura en el trabajo con los datos. Utilizar datos para mejorar en la enseñanza a través de la colaboración, no para inculpar culpables. Más que un proceso de datos, pruebas, clasificaciones, DataWise está a punto de utilizar todo esto para promover una cultura de colaboración entre educadores para que todos los estudiantes puedan aprender. Mi primera reunión fue el 26 de febrero con los profesores. Ya me conocían porque yo estoy en la escuela desde 6 años de edad. Y algunos de ellos fueron mis profesores. Es difícil eso. Y ahora me llaman de jefe, no soy jefe. Pero estoy ahí. Y hay profesores nuevos también en el grupo. ¿Cómo voy a empezar el trabajo? Yo pensé, también el director me dio el desafío de hacer el DataWise. Tienes que ser DataWise. Pero tal vez
Lo que los profesores necesitan es tener vínculo unos con los otros. ¿Cómo van a confiar en los otros si no tienen vínculo? Entonces yo pensé en una actividad muy sencilla. Todos estaban en una rueda, en un salón, como 40 personas. Tenía 1 hora y media para hacer una actividad. Entonces pegué como 60 libros de la librería, puse el piso y cada uno tenía que escoger un libro. ¿Y qué iban a hacer con el libro? Tenían que contar por qué eligieron este libro, qué el libro tenía a ver con su historia personal. Entonces, me escogí Moby Dick porque me gustaba mucho ir con mi abuelo en la playa. Y mi nombre es Roberto. Solamente eso. Y otro día hablando, ¿por qué hice eso? Porque la forma más poderosa de crear vínculos es compartiendo historias personales. En el final, muchos, no me acuerdo el nombre de eso, pero me acuerdo que esta salió corriendo sin ropa y no sé qué, porque fue engrasado, porque se acordó. Y no conocimos las personas de esta manera. Y comenzaron a ver que son seres humanos también, que tienen historias, que tienen familia, que tienen otras cosas para hacer, que no son solamente data-wise o otras cosas. Y a veces no paramos en nuestro día a día con tantas presiones para hacer simplemente eso. No tenemos que hacer eso todo el tiempo, pero sí tenemos que hacer. Ahora puedo hablarles de datos, de presiones, porque se conocen un poco más. De nuevo, siempre intento hacer un momento de que puedan compartir cosas personales para que así van construyendo una relación. Que sea un equipo, no un grupo, que puedan confiar en uno de nosotros. Bueno, no sé cuánto tiempo me falta. Nada. Perdón, ya quebré una norma. Pero prometo que voy a hacerlo mejor. ¿Cómo hacer un debate sobre datos? Esto es muy interesante. Hay 3 herramientas muy útiles para hacer. La primera, las normas, ya conocen. La segunda, la escalera de la inferencia. Y la tercera, algo que se llama I notice, I wonder, que es, me doy cuenta de, me pregunto si. Las normas, ya hablamos. La escalera de la inferencia es un modelo mental que ayuda a las personas a visualizar qué está sucediendo en sus mentes. Cuando seleccionan datos, interpretan, dicen conclusiones y actúan. Entonces, es como pasar a eso. Yo selecciono algún dato. Mi compañero dice que en un ensayo débil del estudiante de educación especial es acerca de lo que se puede esperar. Eso significa que mi compañero de equipo piensa que el alumno no es capaz de escribir un ensayo fuerte. Mi compañero tiene bajas expectativas para los estudiantes de educación especial. Yo me callo y decido que no hay nada que puedo aprender con esta persona. Normalmente, ¿qué pasa? Es que vamos directamente a la última y no hablamos. Entonces, el juego es, quédese abajo de la escalera. No subas tan rápido. Préndase a las evidencias. Esta forma de conversación es, me doy cuenta de, me pregunto si. Es un protocolo para conversaciones. Me doy cuenta de que el gráfico habla de biología e historia, como antes. Me pregunto por qué no se habla de otros contenidos. Mira, no estoy diciendo, no están hablando de estos contenidos. No, ¿por qué? Voy a dar la oportunidad a la persona que desarrolló el gráfico que me conteste. Voy a darles una tarea muy rápida. En un minuto, ¿es posible ver los números abajo ahí? ¿Están muy pequeñitos? 347, 352, 337, 319, 328. ¿Memorizaron? Perdón. No. Bueno.
Yo quiero que en un minuto ustedes hablen con una persona que está a su lado. Puede ser. Y que ustedes... No, aún no. Primero, ustedes van a enumerar 3 cosas que ustedes notan o que te dé cuenta individualmente. Un minuto, piensen, miren lo gráfico y piensen qué notan de este gráfico. Bien, entonces ahora les doy, en vez de 3, voy a darles 2, porque estamos sin tiempo, para que hable con un compañero de silla sobre tus observaciones. ¿Y cómo van a hacer eso? Primero, uno va a decir lo que nota, después el otro va a decir lo que nota, después el otro va a decir las preguntas que tiene y el otro va a decir las preguntas que tiene. ¿Sí? Por favor. Bueno, solo para jugar un poquito, pero algunas cosas que podrían salir. Me doy cuenta que nadie pasó del 60%. Me pregunto si en otras escuelas también nadie pasó del 60%. Me doy cuenta de que el total de alumnos es 375. ¿Dónde está esa información? Ahí arriba. A veces solo miramos las barras, ¿no? Y olvidamos de mirar toda la información que está presente en el gráfico. Increíble. Me pregunto por qué solamente 319 alumnos hicieron el examen de biología. Perdón, fui hasta atrás para ver, estaba muy borrado, no se puede ver, pero solo para dar un ejemplo de que a veces están informaciones que no están tan evidentes en el gráfico y que podemos explorar muchas cosas. Y de nuevo, no necesita hacer algo inteligente. Ay, ¿qué voy a decir? Si yo preguntara a ustedes, ¿alguien quiere hablar alguna cosa? No sé si alguien iba a hablar, pero les dejé un poco más tranquilos con alguien que tú conocías para hablar. Entonces es un poco más fácil de decir y no tener miedo de hacer un error. Porque no hay errores, es lo que veo. Y preguntas son preguntas. Puedo preguntar. Y de preguntas voy a ir avanzando hasta que, opa, ¿por qué? Y ahí creo todo el ciclo de conversación. 5 consejos de oro, mis consejos. No son de DataWise o de Catherine, mis consejos, mi experiencia. Quédese el tiempo necesario en el paso 1, la base de todo. Recuerde que no lo hará bien a la primera, ni a la segunda. Por eso tiene que hacerlo varias veces. Lo hicieron antes aquí, no es fácil. No es de una vez, una vueltita, no. Hay que intentar. A veces estamos trabajando y mira, el Wi-Fi no funciona. ¿Viste? No podemos trabajar con datos. Estoy en la más alta escalera del mundo, ¿no? No. Va a pasar que el Wi-Fi no va a funcionar. Pero vamos de nuevo. DataWise no se hace solo. Es un proceso colaborativo. Si estás haciendo solo, entonces no estás haciendo DataWise. El verdadero cambio está en lo que se hace en la enseñanza, en el aprendizaje colaborativo. No es algo inmediato. Y por final, no es sobre datos. El nombre es DataWise, pero no es sobre datos. Es sobre personas. Cómo nos relacionamos con nosotros. Entonces, ese es el mensaje final que gustaría dejar. Esto es una imagen, una escultura del amor y de la empatía. Si ven ahí, 2 personas y 2 chicos en el medio. A veces queremos hablar de cosas muy profundas, pero no nos conocemos. No tenemos vínculos. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir confianza? ¿Cómo vamos a avanzar de hablar de algo tan difícil si no nos conocemos, no confiamos? Necesitamos tocar las personas. Estamos todos del mismo lado. Entonces, muchas gracias.
Bueno, agradecemos entonces las palabras de Rafael Corman, encargado del proyecto DataWays para Latinoamérica. Y ya estamos llegando a la parte final de este seminario y queremos recordarle al público dos cosas muy importantes. La primera es que todos tienen en sus carpetas una encuesta de satisfacción. Les vamos a solicitar a todos, por favor, que completen la encuesta para que la puedan entregar al final de la jornada. Y también que tienen unos post-it para que puedan realizar preguntas al panel que vamos a invitar a continuación y con quienes vamos a dar término a este seminario. Para eso queremos invitar a distintas personas. Obviamente va a participar también nuevamente el señor Rafael Corman, que lo invitamos nuevamente a pasar a nuestro escenario y tomar asiento. El señor Javier Bani también le pedimos que nos acompañe. También queremos invitar a Cristóbal Alarcón, jefe de la División de Información a la Comunidad de la Agencia de Calidad. También el sostenedor Sergio Hernández, de la Comuna de San Antonio. El director Arnoldo Saavedra, de la Escuela Particular Monte Grande de la Comunidad de Cerro Navia. Y también a la directora Claudia Quintanilla, quien ha sido directora del Liceo Elvira Sánchez de Garcés, de la Comuna de San Francisco de Mostazal, y también docente de formación inicial en la Universidad Mayor. Los invitamos a todos a tomar asiento para poder dar inicio a este conversatorio. Y les recordamos también que pueden ustedes ya ir escribiendo sus preguntas que se las van a solicitar al final de este conversatorio, para que puedan también preguntarle al experto. También les sugerimos que puedan poner dentro de la pregunta a quién va dirigida, así tienen una respuesta específica de la persona con quien desean conversar. Bueno, les quiero contar que para este conversatorio, cada uno de los expertos que el día de hoy nos acompaña y que no ha realizado una exposición va a tener un tiempo de 5 a 8 minutos como máximo para exponer su experiencia en educación. Esto es muy importante y es en honor al tiempo. Así que lamentablemente voy a tener aquí un poco el rol de verduga, estar con el cronómetro y al momento de que nos estemos acercando a los 8 minutos, o sea, al minuto 7, yo les voy a hacer una señal muy linda y muy amorosa, con mucho amor, para que ustedes vayan cerrando la idea, ¿ya? Por favor. Entonces, vamos a dar inicio a las exposiciones. Y vamos a comenzar con el director Arnoldo Saavedra para que nos cuente su experiencia. Y a partir de este momento va a tener sus 8 minutos como máximo para esta exposición. Adelante. Ahora ya. Bueno, mi experiencia con los datos, estaba pensando hace poco rato atrás, tiene que ver con el ruido de los datos, ¿ya? ¿Por qué le digo ruido? Porque a veces tenemos muchos datos y datos contradictorios, que no siempre están alineados. La experiencia que yo tengo, que a mí me pasó, cuando recién había asumido como director, tenía un curso, un cuarto año básico, excelente, promedio 6,5, sin repitencia. Y cuando recibimos el dato del CIMSE, fue el peor promedio histórico de la escuela. ¿Qué me estaba pasando? Inevitablemente comenzaron es que la culpa, y todos echaban la culpa, nos mirábamos entre todos, y hacia dónde recayeron muchas de las cosas, la familia, los papás. No, los papás sabotearon la escuela, porque los papás dicen que como el dato, el CIMSE nos lleva nota, entonces los recursos siempre son para la escuela y todo es para el sostenedor. Craso error. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Tomé los datos con los que efectivamente puedo trabajar y los datos con los cuales no puedo trabajar, los postergué. Y el dato con el cual no puedo trabajar es la familia. Yo no me puedo meter en la casa de los apoderados. Entonces me dediqué y me enfoqué en qué está pasando con los chicos. Me di cuenta que no había concordancia entre las planificaciones, los cuadernos de los niños, las notas y las evaluaciones. Porque al momento de revisar planificaciones y libros de clase, muy bien, excelente, coincidían. Pero cuando tomábamos las evaluaciones, ninguna evaluación preguntaba lo que había sido pasado en clase. Entonces,
me entregaba un dato que no era correcto. Entonces, conversando con las profesoras, analizándola, les dije, estamos trabajando para la galería. Puras buenas notas, pero no hay aprendizajes. Porque los chicos tenían muy buenas notas, pero si en la prueba yo les decía de qué color es el caballo blanco de Napoleón y les decía y ponían las alternativas blanco, verde, rojo, ¿aprendió el niño? Entonces, una de las cosas que uno tiene que revisar es que los datos con los que yo trabajo sean fidedignos. Y cuando uno comienza a desmenuzar y a buscar las correlaciones entre el dato externo, como el caso del CIMSE, y el dato interno, que son las evaluaciones, lo que yo tengo, voy encontrando las concordancias y dónde estaban los problemas. Y nos dimos cuenta que una de las problemáticas que había es que la docente que estaba en esos momentos sentía que el cuarto básico era su feudo. Nadie se metía, nadie opinaba. Y ella hacía lo que ella consideraba que era bueno. Y tenía a un grupo de papás que estaban junto con ella, porque todos los niños llevaban siempre buenas notas. Pero al conversar, al meterse en la sala de clase, supervisar una clase, fuimos viendo dónde estaban las falencias. Claro, hacer una prueba fácil para que todo le vaya bien es sencillo, pero le hacemos un gran daño a los niños cuando los datos los tomamos a la ligera. El otro dato importante que después de analizar todo esto, comenzamos a subir el CIMSE y luego comenzamos a bajar nuevamente. ¿Dónde está el problema? Volvimos a entrar a la sala de clase, volvimos a hacer todo un nuevo estudio. ¿Dónde está la problemática? Es que las clases se hacían para un solo tipo de niños. Para un solo tipo de niños. Sin atender a la diversidad. Entonces, hubo que retomar las evaluaciones, decirle, profesoras, de a partir de este año vamos a trabajar el diseño universal de aprendizaje, donde todos los niños tienen que ser incluidos, donde todos los niños tienen que participar del aprendizaje. Y inevitablemente surgen las problemáticas. Es que yo no sé. Bueno, capacitemos. Así que a partir de eso, de recoger el dato duro que le entrega la supervisión de clase, que te entrega el libro de clase, que te entrega la conversación con el profesor y además del dato que te entrega la agencia de calidad, donde te dice hay una gran cantidad de niños, el 30, 40, 50% de los niños que están en un nivel insuficiente, hay que mejorarlo. Bueno, tomemos carta en el asunto. Así que implementamos el DUA. Este año vamos a trabajar el DUA, pero previamente capacitando a los profesores, trabajando con ellos y trabajando con el dato que efectivamente puedo manejar. La familia, yo sé que es importante, pero habrá que darse un espacio con ellos para trabajar en otra instancia, a lo mejor con convivencia escolar. Pero lo que tiene que ver con el aprendizaje, con lo que ocurre dentro de la sala de clase, lo trabajo ahora ya, haciendo acciones efectivas. Con los papás tenemos otro trabajo, otra acción que realizar, porque ese es un dato ya a más largo plazo, un dato que va a ir trabajando lentamente, pero tengo que trabajar con lo que yo puedo, y en este momento con lo que yo puedo, libro de clases, planificación, datos que me entrega la agencia de calidad, con eso, involucrar a mis profesores, involucrar a la jefe técnica, al encargado de convivencia, al encargado de recursos del colegio, que tenga todos los materiales a tiempo. De esa forma podemos hacer que el dato que yo tengo sea efectivo. ¿No? Ya, entonces, esa es una de las experiencias que yo puedo contarles de lo que yo viví como director y ahora como representante legal de la corporación, en lo que nos ha tocado utilizar en el dato. Ver, cuando el dato hace ruido, cuando el dato no te deja ver bien, afine el oído, ¿ya? Y como un buen ecualizador, el director tiene que ser un muy buen ecualizador, va sacando los ruidos y trabaja después con el sonido nítido, que es lo que esperamos con los niños. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para el director Arnoldo Saavedra de la Escuela Particular Monte Grande de la comuna de Cerro Navia. Y seguimos entonces con esta jornada de exposiciones. Ahora se redujo un poquito el tiempo, no es mi culpa, pero tenemos que ir apretando. Entonces queremos invitar en este momento a la directora Claudia Quintanilla, que también nos dé toda su experiencia acerca de la educación. Bienvenida. Sí, tiene 5 minutos a partir de ahora. Vamos a tratar de explicar. Mi experiencia tiene que ver como cuando un director, en el caso mío, llega y asume el nuevo desafío de tomar una escuela. Y cuando ve que hay una escuela en donde los docentes están enfadados, molestos, enojados, y en donde el discurso que predomina es que todos tienen la culpa de aquello que no nos resulta en donde nosotros estamos. Frente a aquello, el poder primero crear la confianza de asumir que si hay resultados que nos están entregando nuestras evaluaciones internas y externas, y que esos resultados, y si esos resultados indican que no hemos llegado a los estándares que esperaríamos, no porque alguien los está pidiendo, no porque hay que cumplirlo, sino porque los profesores que estamos en esta institución, en este colegio, con este proyecto y con estos niños, tenemos la responsabilidad de ver que nuestros alumnos aprendan. Para hacer ese ejercicio y siendo consciente que el segundo factor más importante en una escuela es el liderazgo del director, es crear las condiciones para que efectivamente entonces los profesores puedan reflexionar respecto a lo que le pasa a nuestros niños, no al resto. Ojalá quisiéramos ser ministros de educación, directores de la Agencia de la Calidad, pero no lo somos. Somos los profesores y los directivos de estos niños. Frente a ese debate y reflexión, es justamente varios conceptos que lo dijeron todos los expertos acá. Y que es lo que a mí personalmente me dio resultado en este tránsito de 15 años de directora y 5 en el último proyecto, es que de verdad hay que crear las confianzas para no juzgar. Si vamos a decir que tenemos que develarnos, que los resultados nos indican que no estamos llegando a puerto, es porque como directivos nos vamos a preocupar de acompañar y de asesorar a aquellos profesores que les dimos la confianza de poder develar aquellas capacidades que no hemos desarrollado. Y que cuando quedan de manifiesto los resultados, que no son los que quisiéramos, queda de manifiesto entonces que el rol que nosotros estamos cumpliendo en la escuela no está llegando a puerto, porque lo más importante que es que nuestros niños aprendan. Enseguida, después de dar esas confianzas, es generar las condiciones para que realmente podamos organizar la escuela para que los profesores tengan sus espacios. ¿Cuándo? Que efectivamente hagamos la pega del equipo directivo de ver las cargas horarias de los docentes para que efectivamente tengan la oportunidad de juntarse y que en ese consejo o reflexión pedagógica sea para analizar los datos. Y terminé entendiendo por qué estaban enfadados y enojados y tenían razón, porque eran muchas cosas de todo el macrosistema que se pide, y ahí viene una palabra clave que también se dijo, el sentido. El sentido nuestro en esta escuela es dar que los resultados nos indican que hay cosas que se están haciendo bien y tenemos que mantenerla a la luz de los resultados, pero hay indicadores que dicen que nuestros niños no aprenden. Entonces, en esa generación de oportunidades están los espacios para las juntas pedagógicas, pero enseguida se habla mucho de comunidades de aprendizaje, trabajo colaborativo, juntas pedagógicas, etcétera. Pero entonces veamos qué vamos a hablar y qué vamos a analizar y reflexionar, y ahí viene otra parte fundamental que fue mi salvavidas. Es cierto que uno puede organizar la escuela, pero tanto tiempo no hay. Entonces era maravilloso encontrar que hay agencias externas a la escuela que nos proporcionan insumos, datos, y hacernos entonces amigos de la Agencia de la Calidad. Es cierto, porque había muchas resistencias, porque en un tiempo se sentían y estaban dolidos, que en un momento apareció alguien en una institución en donde nos sentimos juzgados, y que efectivamente era para hacer un ranking. Pero eso ya pasó. Ya nos han indicado que el paradigma cambió y que nos proporcionan datos que si no estuvieran estas agencias, tendríamos que hacerlo nosotros. Nosotros tendríamos que hacer ese estudio fino de ver cómo van nuestros estudiantes. Así que tomamos los datos que nos proporcionan los datos internos, los datos de la Agencia de la Calidad, y ese es el insumo para ponerle nombre a esos datos que son
los de nuestra escuela, los de nuestra institución. Y para terminar, permitió algo que es maravilloso y que pasa mucho en las escuelas, por lo menos desde mi experiencia, que hay que profesionalizar el debate que se da en las escuelas. Y ese es un maravilloso camino que yo inicié, en donde los profesores, asumiendo la confianza, el sentido, pudimos darle nombre a los datos y poder mejorar los resultados de nuestros estudiantes. Y esa era mi labor, de movilizar la escuela junto a los equipos directivos y distribuir estos liderazgos para que los profesores sientan que sí son importantes, que hay que confiar en ellos. Y cuando se da el apoyo y las oportunidades, salen los mejores profesores en las escuelas y salen ganando nuestros niños. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Con un aplauso agradecemos las palabras de la directora Claudia Quintanilla. Les recordamos a todos los asistentes que tengan preguntas para alguno de los panelistas que nos acompañan, que las pueden escribir en sus post-it y luego pueden levantar la mano para entregarlas y así las podamos hacer al final de la ronda de exposiciones. Vamos a continuar entonces con el sostenedor Sergio Hernández, que nos acompaña. Él es de la comuna de San Antonio, así que lo recibimos con un aplauso para que nos cuente su exposición a partir de ahora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Una sola precisión, soy el jefe técnico de la comuna de San Antonio en Educación Municipal. Y con mucha satisfacción estoy acá presente con la invitación que nos hizo la agencia. Mi experiencia tiene que ver con una trayectoria desde el año 2009 en adelante y que la voy a centralizar en aseguramiento de lectura en primero básico. En el año 2009, los datos que nosotros levantamos en la comuna, estoy hablando de 13 escuelas que son evaluadas en CIMSE, son 15 nuestras escuelas, de distintas índoles, rurales y escuelas urbanas. Tenemos de contexto, datos de contexto, subvención escolar preferencial, ley 20.248, ¿verdad? Tenemos de contexto una escuela con programa de integración escolar, año 2009 estoy hablando. Hoy día tenemos 15 escuelas esperando. Este año entró por primera vez un liceo técnico profesional con programa de integración. Esperamos 9 años para eso. Otro dato de contexto es que contratamos una evaluación externa, una fundación externa, y nos arroja que en primero básico de 100 estudiantes, nuestro promedio son 450 en primero básico hasta el día de hoy, desde ese año, en diciembre de 100 estudiantes leen 17, ¿ya? Y los resultados de CIMSE son en este año 2019 de promedio con 13 escuelas que rinden CIMSE de 238 puntos en lectura, ¿ya? En cuarto básico. Luego, hoy día, ya tenemos nosotros de promedio 279 puntos con 14 escuelas. Aumentamos un establecimiento a contar del año 2014. Y los puntajes de hoy día fluctúan entre 249, que es el menor, y 301, que es el puntaje mayor de un establecimiento. El año 2009 teníamos en este promedio 238, la escuela que menor puntaje tenía era 210 en lectura y 249 como tope. ¿Qué hicimos? Aquí había, en datos de contexto, el Ministerio señalaba una urgencia que había que, en términos de justicia social, había que de manera urgente tomar decisiones. Y las tomamos en la comuna y nos abocamos entonces a ver experiencias exitosas que hay en el país para poder asegurar esto. Y se contrató una asesoría externa que estuvo 3 años. Estuvimos trabajando con los directivos, directores, los jefes técnicos y capacitación para los docentes. Esto va de primero a cuarto, por si acaso la experiencia, pero la estoy focalizando solo en primero básico. Y el programa tiene estructuradamente una serie de variables a considerar que son multisistémicas y globales. Ya mencioné las capacitaciones a todo el sistema, directivos, docentes. Nosotros tenemos 17 docentes que están a cargo de primero
mensajes como el mejor profesor el año 2009 en primero básico, no sabíamos cuál es el mejor profesor, lo veían las escuelas, los equipos directivos, y comenzamos entonces el trabajo donde se sistematizaron uso del tiempo, las clases en el sistema nuestro el año 2009, ¿cierto? Eran más una escuela asistencialista, más focalizada, ¿cierto? Que los niños estuviesen en la escuela, tuvieran su almuerzo, ¿verdad? Desayuno, pero había que sistematizar horarios de ingreso a las clases, de salida, las horas de lenguaje que se cumplieran obviamente, de las horas de lenguaje una era en biblioteca, creamos bibliotecas en todas las escuelas, la escuela que primero enganchó con esto invirtió 15 millones de pesos en su biblioteca escolar y con bibliotecas de aula. Eso es lo que les puedo contar en este breve tiempo ya respecto a la experiencia. Muchas gracias, agradecemos con aplauso entonces al señor Sergio Hernández. Y continuamos entonces estas exposiciones. Ya tenemos las preguntas también para cuando terminemos esta ronda de exposiciones. Es el turno del señor Cristóbal Alarcón, jefe de la División de Información a la Comunidad de la Agencia de Calidad. Así que vamos a reiniciar el cronómetro porque acá no hay preferencias. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todas y a todos. Mi intervención bien breve, solo para sumar y complementar a la conversación. Lo primero es señalar que estamos todos de acuerdo en el fin último de la educación, en el sentido de que a cada una de nuestras escuelas y en cada uno de nuestros establecimientos educacionales asisten niños, niñas, que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que tienen proyectos personales, proyectos familiares, proyectos profesionales, y la idea es que cada escuela, cada comunidad escolar le entregue a esos niños, a esas niñas, las habilidades y las competencias para poder desarrollarse y obviamente cumplir sus metas, sus anhelos personales. Yo creo que eso lo compartimos todos y en Chile sabemos que hay desafíos todavía en mejorar la calidad en todas las escuelas, en todos los establecimientos del país. Y en ese camino de mejora, cada escuela tiene un proyecto que tiene sueños, que tiene aspiraciones, que tiene indicadores, que tiene metas, que tiene recursos, que tiene equipo, que tiene un liderazgo. Y en ese tránsito de la mejora se van tomando decisiones. Las escuelas hacen uso de datos todos los días, desde temas súper operativos hasta temas estratégicos de 4 o 5 años más. Y en ese proceso de toma de decisiones, nosotros en la agencia lo hemos evidenciado en el terreno. Vemos que hay una necesidad muy importante de poder generar un sistema integrado de evaluación, generar un sistema integrado de toma de decisiones, porque pasa muchas veces que las escuelas toman decisiones a problemas puntuales, basándose en datos puntuales, con recursos puntuales. Y lo que nosotros aspiramos, y lo que la literatura ha señalado, y lo que también Rafael nos refuerza, es que es muy importante que se genere una cultura de evaluación al interior de la escuela, una cultura de toma de decisiones, pero que sea integrada, que tenga sentido, ¿ah? Y en ese sentido, la agencia por lo menos ha tratado de impulsar, ha tratado de intencionar esto en cada uno de nuestros encuentros que tenemos con las escuelas, con los profesores, con los directores, también con los estudiantes, con los apoderados, con los asistentes de la educación, porque creemos que es algo que convoca a todos los actores del sistema. Lo segundo que quiero decir es que cómo la agencia ha aportado a esta lógica. Nosotros hemos venido diciendo hace mucho tiempo, desde que nace la agencia, que es muy importante el desarrollo integral de los niños, ¿ah? Es muy importante que los niños aprendan la matemática, aprendan el lenguaje, pero también es muy importante que aprendan a convivir, que aprendan a respetar, que aprendan a manejar su autoestima, su frustración, su estrés, que puedan trabajar en equipo, que puedan tener un hábito de vida saludable, porque eso también marca la diferencia. El secretario ejecutivo lo dijo en la mañana, probablemente en 20, 30 años más, lo que va a marcar la diferencia es la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de innovar, la capacidad de crear. Y eso también es importante que la escuela lo pueda desarrollar. Entonces, la agencia, ¿qué ha hecho? Ha ofrecido al sistema la evaluación progresiva, ¿ah? Que yo creo que muchos de ustedes en la escuela lo están utilizando. Es un sistema que permite tener data, información durante el año para mejorar los procesos de aprendizaje. Estamos midiendo también a través de cuestionarios el clima y la convivencia escolar, la participación ciudadana en cada una de las escuelas, para que ustedes puedan tener información para tomar decisiones. En los reportes de aprendizaje lo mismo, estamos entregando información cada vez más desagregada, estamos tratando de hacer esfuerzos para
que la información le llegue antes, porque no me imagino a ustedes tomando decisiones en agosto, ya es tarde. La información tiene que llegar antes y nosotros como agencia tenemos un desafío de poder todos los años entregar la información antes. Estamos entregando también información por estándares de aprendizaje. Estamos entregando información de los últimos 5 años. Nosotros somos convencidos que la escuela tiene que mirar tendencia. Hay escuelas que tienen la lógica del serrucho. Un año suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, pero no saben si están creciendo, si se están manteniendo, si están decreciendo los resultados. Es muy importante la mirada de la trayectoria educativa para la mejora escolar. Y me indican que me queda un minuto nomás. Quiero señalar brevemente algunos beneficios del uso de datos. Yo, de verdad, en la experiencia que hemos vivido en la agencia con las escuelas, creemos que uno de los beneficios es focalizar las acciones. Hay escuelas que tienen 100, 150 acciones en un año. Y cuando uno lo mira desde afuera, uno dice, chuta, ¿cómo ese equipo directivo es capaz de implementar tantas acciones? ¿Cómo ese equipo es capaz de gestionar tantas acciones? Hay que priorizar. Entonces, el primer beneficio es que nos ayuda a focalizar acciones y el segundo beneficio es que nos ayuda a focalizar recursos. Los recursos son escasos, no solamente la plata. El recurso humano, el recurso tecnológico, los tiempos son escasos. Entonces hay que focalizarlos para tratar de solucionar y avanzar en las cosas que de verdad creemos que son importantes para mejorar el aprendizaje. El tercer beneficio, que ayuda a cumplir los objetivos institucionales. Como lo dije anteriormente, la escuela tiene un proyecto, tiene una visión de ciudadano que quiere formar. Y en la medida que vamos tomando decisiones y que vamos mejorando, vamos a contribuir a eso. Y finalmente, que yo creo que es lo mucho más importante, el retorno social. En la medida que el sistema educativo entregue o genere ciudadanos que tengan las habilidades, las competencias necesarias para desarrollarse, estamos convencidos que los países van a crecer. Y en la medida que los países crecen, se genera mayor calidad de vida. Hay mejor calidad de educación, mejor calidad de salud, mejor calidad de vivienda, mejor calidad de pensiones. Y en definitiva, uno aspira a que sean ciudadanos más felices. Así que de verdad, el nexo que queremos hacer es que el uso de datos al final tiene rostro de niños, de niñas que tienen sueños y el desafío de la escuela entonces es poder aportar a que esos sueños se cumplan. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran aplauso para el señor Cristóbal Alarcón. Bueno, ya nos hicieron llegar preguntas para nuestro panel. Voy a tratar de leerlas. A veces la letra no se entiende muy claramente, así que voy a tratar de ir al punto. Primera pregunta, dice Rafael. ¿Cómo pudiste superar el hecho de que los profesores no querían entregar el registro de los datos? ¿Cómo integrar el registro dentro de los procesos? Yo tengo el micrófono. Gracias por la pregunta. Creo que la cosa más importante es del fato de no se entregar es que yo no era una figura institucional en la escuela antes. Era alguien que estaba haciendo algo como, si sale bien, ok, si no sale bien, todo bien. Entonces, no me reconocían como alguien que era un trabajo institucional, apoyado por la dirección y por todo. Entonces, después que eso pasó, ahí se comenzó a llevar más en serio el trabajo con los datos y que eso saliera bien. Pero también yo no conocía DataWise, iba haciendo eso como informalmente, de mi manera. Y por otro lado, me oportunizó de hablar con muchos profesores, así uno a uno, escucharles sus frustraciones, dudas y así construir un vínculo y también lograr de trabajar mejor. No sé si respondí la pregunta, si faltó algo, pero ¿alguien quiere complementar? No sé. Exacto, si alguien quiere complementar la respuesta, si no, continuamos con la segunda pregunta. Ok, para Xavier Bani. Dice, ¿cómo formar a los profesores en evaluación y análisis de datos? ¿Qué cambios sugiere en las mallas curriculares de las universidades? Bueno, la pregunta del millón.
No, yo creo que no hay una respuesta, o por lo menos yo no conozco una respuesta tan precisa como para decir esta es la manera, porque no creo que haya una manera de efectivamente formar a los profesores. Creo que lo relevante a esta altura es que efectivamente el uso de datos sea un tema en la formación, porque hasta ahora en general no ha estado ni siquiera presente o muy presente en la formación. Es algo que al pasar sucede en la formación de los profesores. Entonces la primera es, bueno, que sea un tema relevante. Y para que sea un tema relevante, igual que en la escuela, es necesario que los profesores de las universidades, los decanos, los directivos de las facultades de pedagogía, se convenzan de que esto tiene sentido y de que es relevante. Porque si ellos no están convencidos, efectivamente pueden, igual como muchos hacemos, hacer como que lo colocamos en la malla, pero no pasar mucho. Y eso es lo que ha sucedido muchas veces. Solo por contar una pequeña historia, mi recuerdo es conversando con los profesores, los académicos de las facultades de pedagogía, hace unos 10 años atrás, y eso ha evolucionado, pero es como siendo muy crítico respecto de la información que entregaba el CIMSE. Y mi pregunta fue, a propósito de lo que decía Rafael, más que estar como juzgando, es, ¿y qué hacen ustedes respecto de eso? ¿Cuánto tiempo le dedican a trabajar con los resultados del CIMSE? ¿O qué potencialidades que tuvieran? Y la respuesta fue cero. Entonces, una primera es convencer y que las escuelas de la Facultad de Pedagogía se convencen de hacerlo. Y la segunda, creo que tiene que ver en la formación con trabajar con los profesores. Como yo dije aquí, y con esto termino, es muy relevante tener una guía que permita trabajar en las escuelas, es muy relevante tener una instancia como esta y otras que la agencia ha desarrollado en diversas regiones en el tratamiento o en el uso de datos, pero es insuficiente. Lo que se requiere es algo que no sea solo episódico, sino que sea más sistemático. Y un esfuerzo, una invitación a la agencia es convencer y trabajar en sinergia con el CPIP y con la División de Educación General, o con la UCE probablemente más bien, en tener módulos de capacitación en línea, presencial, etcétera, para el trabajo. Y que en cada escuela, y que el desafío sea que en cada escuela exista por lo menos una persona que pueda difundir y trabajar con el resto y enseñar o coordinar con el resto en el trabajo y el uso de datos. Por lo menos que haya una persona en cada escuela, debiera ser el desafío para los próximos 4 o 5 años en tener a alguien que de verdad tuviera expertise en DataWise o mecanismos, metodologías como esa. Gracias. Muchas gracias por la respuesta entonces. Tenemos una nueva pregunta para Rafael. Dice, cuando probamos estrategias nuevas, ¿qué recomendación da sobre la duración de esta prueba? Para que nos dé tiempo suficiente para realizarla, analizar su resultado y volver a probar. Wow, depende de muchas cosas. Es experiencias nuevas, como por ejemplo usar datos, mirar datos. Depende si las personas ya conocen un poco, no conocen nada. Hay que escuchar. Normalmente se presenta algo, tiene una idea, hay que ser propositivo, hay que proponer, a ver cómo las personas van a reaccionar a eso y trabajar. Si eso es algo importante para la escuela, vamos a trabajar con el grupo de profesores, insistir por qué no está pasando bien, qué es tener feedback de las personas, mirar el feedback, hacer de nuevo. Y depende de las personas cuánto tiempo va a durar. Lo que no puede pasar es simplemente desistir por la primera cosa que no pasa bien. Eso es el malo de todas las organizaciones, es no tener una visión clara, una teoría de acción clara y desistir y cambiar de programa, cambiar de camino todo el tiempo, y ahí los profesores se quedan, bueno, todo vale, nada vale, ¿qué pasa aquí?
Eso que pienso. Bueno, muchas gracias, Rafael. Nuevamente tenemos una pregunta para Xavier. Dice, hoy se dice, lo más importante es el desarrollo de habilidades complejas. Se dice, usen datos. Y se dice, no hay instrumentos para medir o evaluar estas habilidades complejas. ¿Qué recomiendas en esta situación? ¿Qué priorizamos en la sala de clases? ¿Trabajamos a ciegas o tomamos datos no tan ciertos, entre comillas? Bueno, no, tan difícil las preguntas. Yo creo que no es lo uno o lo otro. Esa es como el principio de la pregunta. No es que solo vamos a preocuparnos de habilidades más complejas y el resto no nos vamos a preocupar. Es más bien ambas cosas, no uno o lo otro. Y respecto, sí, no tenemos tantos instrumentos como medir, pero no es que no se pueda medir. Lo que sucede es que es difícil medir ese tipo de habilidades de manera estandarizada y de manera que permita comparar de manera confiable y válida en distintos tipos de escuelas. Pero eso no significa que no podamos medirlo, que no existan instrumentos y que no existan maneras de aprender sobre eso. Entonces, hay un desarrollo respecto de instrumentos y posibles maneras de evaluarlo. No es que sea un imposible, esto no es que estemos midiendo una estrella muy lejana que no podamos mirar. Efectivamente es más difícil, pero no es que sea imposible. Entonces, más bien la invitación es, lo que requerimos es más bien dejarles tiempo a esas habilidades, dejarles tiempo a poder mirarlas y colocarlas como algo relevante en el quehacer diario de la escuela, en lo que observamos, en lo que hacen los profesores. Vimos recién en la presentación de Carlos, por ejemplo, que mostraba una manera de mirar eso, de cómo observar cómo los profesores desarrollan, y que con una pauta, que no significa algo costoso, pero que sí hay que aprender a cómo mirar eso, es posible observarlo en el trabajo que hacen los profesores. Le permiten efectivamente a los estudiantes, los profesores, desarrollar esas habilidades, motivan y estimulan el desarrollo de esas habilidades. Incluso con los datos que tenemos en nuestras pruebas estandarizadas, muchas veces no le sacamos mucho del potencial. Rafael presentaba los datos del gráfico y mostraba la diferencia entre las respuestas de las opciones múltiples y preguntas más abiertas de desarrollo. Y lo que uno observaba es que, a lo menos en 3 de las disciplinas, había una enorme diferencia en los resultados en respuestas múltiples que en preguntas abiertas. Muy probablemente la hipótesis que nos hacíamos cuando conversábamos sobre esa respuesta era que lo que teníamos, que los estudiantes habían aprendido a memorizar cosas, pero no a expresar cosas, a desarrollar, y no habían desarrollado la capacidad investigativa o no habían desarrollado la capacidad de hacer inferencias que fueran más allá del texto. Entonces, con instrumentos que hoy día existen, ya es posible avanzar lo que hacemos. Lo importante no era solo en ese gráfico el resultado. Los niños aprenden más en unas disciplinas que en otras. Sí, es relevante saber eso. Pero la pregunta es, ¿por qué en un tipo de prueba distinta? Y una cuestión relevante es, ¿qué variedad, por ejemplo, de instrumentos de evaluación y formas de evaluación utilizamos en las salas de clase, en la escuela, para medir los logros de aprendizaje de los estudiantes? Un desafío para poder medir este tipo de habilidades. Última, la agencia está trabajando, aquí les voy a hacer publicidad a la agencia. La agencia está trabajando en una experiencia internacional en términos de evaluar otras habilidades. De hecho, ha comenzado a evaluar estandarizadamente. La OECD tiene un proyecto grande para evaluar habilidades más complejas, no solo en las pruebas de PISA, no solo lenguaje, matemáticas, ciencia, y se está avanzando, y es un desafío, pero las escuelas pueden tomarlo hoy día. No hay que esperar que la OECD o la agencia desarrolle cosas. El mensaje que quisiera decirles es que, y que Rafael lo dijo claramente, es
de verdad, el problema en el uso de datos no son los instrumentos, no es la cantidad de información. La solución y el problema son las personas. Ese es el tema del uso de datos, porque es una manera de vivir y hacer las cosas, más que un problema de los instrumentos y el desarrollo tecnológico que tengamos. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos una nueva pregunta que dice: soy jefe técnico y uno de mis docentes de matemáticas en sus evaluaciones obtiene siempre menos del 60% de logro en séptimo básico. ¿Qué preguntas le harían para provocar la mejora en el análisis de datos? Esta pregunta está abierta para el panel, así que si alguno de ustedes o los directores también desea participar y dar su opinión, estamos abiertos a escuchar su respuesta. Difícil. Yo me sentaría primero a trabajar con el docente, ver qué tipo de evaluación realiza, analizar una tabla de especificaciones que el docente, que fue lo que yo implementé. Cada vez que el docente traía una evaluación, tenía que venir con una tabla de especificaciones o con una rúbrica, cosa de que la jefe técnica supiera qué se está evaluando, cómo se está evaluando, cuántos de los objetivos que se pasaron efectivamente en clase están siendo evaluados y cómo están siendo evaluados, y que los instrumentos de evaluación contaran con preguntas que tuviesen un nivel insuficiente, elemental y avanzado. Cosa de que, de alguna forma, los niños que tenían más dificultades podían ellos motivarse al saber que podían mejorar. Y los otros que ya estaban más avanzados podían también motivarse porque la complicación de la evaluación tenía un nivel para ellos también. Entonces, pasa mucho por analizar el instrumento de evaluación. Pasa mucho por saber qué estoy evaluando, ¿ya? Y cómo estoy evaluando. A veces nos centramos en que solamente puedo evaluar a través del papel. Puede ser también una disertación. Conversaba con mis profesores y decía, ¿por qué no hacer un proyecto que dure un semestre como un portafolio, donde ellos tengan desarrollar todo un proceso de evaluación y no centrarme solamente en una cosa puntual, sino que analizar un proceso? Entonces, habría que ver. Yo creo que una de las deficiencias que tiene nuestro sistema es que no sabemos evaluar. Evaluamos y a veces evaluamos no adecuadamente. Entonces, el instrumento de evaluación es clave para momentos de saber y poder determinar los aprendizajes de los chicos y así yo recoger una información o un dato mucho más relevante. Muy breve. Yo le preguntaría primero al profesor y lo escucharía en sus argumentos. Si sus argumentos son que el problema está en los estudiantes porque ellos no aprenden, porque ellos no estudian, porque ellos no tienen hábitos de estudio, si ese fuera su argumento, yo lo invitaría a reflexionar y a ver que más que pensar solo en las deficiencias de los estudiantes, ¿por qué no revisamos y vemos cuál es la calidad de la tarea, del contenido, de mi metodología que yo como docente estoy haciendo en la sala de clase y que impide que los alumnos alcancen los resultados esperados? Entonces, primero escucharía muy bien que si va por el lado de culpar a los estudiantes, tener una conversación y una reflexión de ver primero cuál es el aporte yo como profesional y que si hay un nudo, algo que no logro ver, bueno, para eso están las juntas pedagógicas, el trabajo colaborativo y podamos revisar la calidad de la tarea y la metodología que yo estoy implementando que hace que mis estudiantes no aprendan. Y a veces yo no lo puedo ver solo y es más fácil cuando lo hacemos con un trabajo colaborativo. Eso haría yo con el profesor. Perfecto, muchas gracias a los directores por su respuesta en esto. También va a complementar, adelante. Súper breve. El problema de la evaluación, a mi parecer, tiene que ver con la enseñanza. ¿Ya? Aquí tiene que haber una relación, que lo explicaba muy bien nuestro
invitado, doctor, porque de ese modo entonces, y complementando lo que dice la colega directora, vamos a poder cambiar esto que, por lo que entendí de la pregunta, frecuentemente le ocurre al profesor. De tal modo que es probable que la enseñanza que se está implementando en esa asignatura, probablemente puede ser en el colegio tal vez, tiene que cambiar. Ya hay que avanzar en otra forma, dado que hoy día están las herramientas normativas para que se relajen un poco más los docentes respecto de esta estructura que viene de años, ¿verdad?, de medir a los estudiantes con una sola medida, cuando hoy día está más claro que nunca que el aprendizaje es personal, ¿cierto?, y que las habilidades y capacidades son distintas de todos. Entonces, hay que entrar a reestructurar la enseñanza, por consiguiente, los sistemas de evaluación, y el docente va entonces a lograr de este modo que los estudiantes se motiven, ¿ya?, para aprender, que ese es otro tema complejo en matemáticas sobre todo. Muchísimas gracias entonces por la respuesta. Ya estamos llegando al final de esta ronda de preguntas y tenemos una pregunta dirigida a Xavier. Con la importancia del uso de datos en el sistema escolar, ¿qué elementos en la formación de docentes se deben potenciar para lograr un resultado más efectivo en la toma de decisiones? Sí, yo creo que ya contesté esa pregunta, pero no hay una sola cosa. De nuevo, es como que esté muy presente en la formación, que hoy día, hasta ahora en general, no ha estado, que se trabaje con los docentes actuales que están en el sistema escolar. Hay distintas maneras que se puede trabajar eso y hoy día no ha sido tampoco un trabajo, y que esto se transforme en una cuestión sistemática permanente. Aprender el uso de datos no es una cuestión que se aprende en un día, sino más bien un trabajo sistemático de ir aprendiendo respecto a eso. 3 elementos: uno es cómo usar los datos, cómo entenderlos, cómo interpretarlos, pero todo lo que podamos aprender es insuficiente, como decía Rafael, si no tenemos unas condiciones. Las condiciones de base para poder trabajar, particularmente con datos, en general para mejorar, tiene que ver con la confianza y la colaboración al interior de la escuela. Sin colaboración y sin confianza al interior de la escuela, que es algo que hay que desarrollar, una condición necesaria, es muy difícil poder hacerlo. Eso. Rafael, ¿quiere complementar la respuesta? Yo pienso que a veces tenemos que hacer, ¿no? Entonces, creo que muchas veces no entendemos el proceso porque nunca lo vivimos. Es fácil mostrar los pasos, 8 pasos de DataWise, pero ¿qué pasa en realidad? ¿Qué es discutir un problema de prácticas de matemática con otro profesor? Nunca lo viví, no sé. Entonces, tal vez, quizás en la formación, vivir un proceso, pasar por todo el proceso para poder discutir, para poder tener la experiencia de una vez, ya hice, ahora puedo ir a la escuela y tengo un poco de experiencia. Si no, nadie tiene nunca experiencia de nada, entonces queda muy, muy difícil, ¿no? Entonces, es aproximar un poco lo que se hace en la universidad de la escuela, algo así. Te invitamos, Rafael, a que te quedes con el micrófono porque tenemos una pregunta más para ti. Sí. ¿En qué medida y de qué manera un profesor es un investigador de su práctica y la lleva a un nivel de DataWise? Creo que en la medida que es, primero, por la escuela invitado a ser un investigador, en que en las prácticas de la escuela eso sea institucional y sea parte del trabajo, investigar, mirar datos, cuestionarse, ser un práctico reflexivo y automáticamente, no automáticamente, si él es invitado, es parte del trabajo, él va a empezar a hacerlo. Entonces, él va poco a poco transformándose en alguien que trabaja con datos y DataWise o otra práctica. Perfecto. No sé si respondí. ¿Alguien quiere complementar esa respuesta? Sí, brevemente, en función de la pregunta,
nuevamente invitar a que sean espacios de reflexión en la lógica de la integración, porque si en un nivel, en un curso, tenemos un problema con ciertos estudiantes, hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿cuáles son los motivos, cuáles son las razones del por qué estoy teniendo esa dificultad? Y probablemente no es algo puntual, es algo que tiene diferentes dimensiones, y la pregunta que hay que hacer en la escuela, bueno, ¿cuáles son las palancas que yo voy a mover? ¿Dónde voy a invertir tiempo, energía, compromiso de los equipos para cambiar esa realidad? Y probablemente se van a dar cuenta que no es algo puntual y que no se va a cambiar apretando un botón, que probablemente va a tomar tiempo. Entonces, a propósito de la realidad en la que están ustedes hoy día, la gran mayoría de las escuelas están trabajando en su plan de mejoramiento educativo, están definiendo acciones, están definiendo prioridades, están definiendo el uso de los recursos, y ahí la invitación es que, a propósito de lo que estamos conversando hoy día, sea un proceso reflexivo, que ojalá puedan priorizar y que ojalá puedan tener una mirada sistémica de las razones del por qué estamos mejorando, para qué estamos mejorando y cuáles son las palancas que tenemos que mover este año 2019 para poder mejorar los aprendizajes. Muchísimas gracias entonces. Y llegamos al final de esta ronda de preguntas de este conversatorio con una pregunta dirigida para Xavier. Dice, ¿la nota como dato es una señal de mérito escolar? La nota como dato es una señal de mérito escolar. Es una señal de esfuerzo, no sé si de mérito, pero para salir por la tangente, ¿no? Pero es una señal de esfuerzo. La pregunta es que tiene que ver con la idea que hay detrás de las notas, es ¿para qué usamos las notas? Eso es, yo creo, la pregunta más relevante, y es, ¿usamos las notas para calificar y para ordenar a los estudiantes de alguna manera, que es el uso clásico y típico que hemos hecho, o usamos las notas para efectivamente poder retroalimentar y ayudar al proceso de aprendizaje de los estudiantes? Y lo segundo es lo que la evidencia muestra que tiene un efecto más beneficioso para los estudiantes, para la escuela y para el sistema escolar. Cómo usamos la evaluación y lo que aparece en las evaluaciones para aprender, y una evaluación, como decían otras presentaciones, no evaluación del aprendizaje, sino para el aprendizaje. Y cómo transformamos la idea que siempre tenemos de que la nota, solo por su significado o su representación posicional de los estudiantes o de la escuela, y cambiamos por su representación como un instrumento, un elemento que nos permite mejorar lo que estamos haciendo en las salas de clase, lo que están haciendo los estudiantes, y retroalimentar de una mejor manera el aprendizaje. Eso. Aquí Rafael desea complementar la respuesta. Yo creo que la nota es solamente una nota, es un indicativo, y no existe sola en una posición. Tiene que ser comparado con alguna cosa. Por ejemplo, el contenido de educación física. Tenía que todos los estudiantes sacan el 10. Y en matemática, la nota más alta es 8. Entonces ahí tengo una comparación de algo que, bueno, el 10 tal vez en educación física no sea tan difícil. En matemáticas sí, el 8 es más difícil que el 10. ¿Y comparado con qué? Bueno, y las evaluaciones externas. Pienso que tal vez la exigencia que hay en matemática en esta escuela va a hacer con que el alumno salga mejor, y el 10 en educación física no tanto. O no, tal vez el 10, todos son muy buenos en deportes y todos son alumnos de 10, no sé. Pero es algo para hacer preguntas, algo para investigar, no solamente quiere decir algo inmediato, eso que tenemos que pensar. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea complementar para cerrar el conversatorio? Perfecto, adelante. Decir que la nota por la nota de verdad que no nos dice nada. Yo tuve muchas ocasiones que atender a apoderados porque llegaban con una prueba y me decían, profesor, ¿cómo es posible? Yo estudié hasta las 3 de la mañana con mi hijo y tiene esta nota.
Y yo le decía, ¿y qué le preocupa? No, es que yo estudiamos para un 7. Y bueno, usted quiere el 7, porque si usted quiere el 7, yo le pongo el 7. ¿Ya? Pero mañana no me reclame si su hijo quedó repitiendo. Yo le puedo poner un 7, pero eso no quiere decir que aprendió, porque la nota es un proceso. Una nota no refleja, es una foto. Lo que tenemos que tener son muchas fotos para que nos vaya mostrando el proceso. Pero la nota sola, que muchas veces los apoderados lo que quieren, van y pelean y me dicen, hágale una carpeta, mi hijo tiene un 3,9, hágale una carpeta para que saque el 4 y el 4, pero si el 4 no me dice que su hijo sabe, el 4 me indica algo. Entonces, la nota, solo por la nota, no va a funcionar. Tiene que ir enmarcada dentro de un proceso de aprendizaje, que fue lo que más les cuesta entender, especialmente a los papás, que llegan la nota, la carpeta, la disertación, échenle una manito, ¿por qué no me lo ayuda? Le hago un flaco favor a veces en quedarme solo en la nota. Hay que ver todo un proceso, que es lo que los niños están y esperan terminar aprendiendo. Muchísimas gracias. Entonces, y con esta respuesta ya damos término a este conversatorio. Queremos agradecer a cada uno de los especialistas que nos acompañó durante esta jornada. Directora Aroldo Saavedra, la directora Claudia Quintanilla, señor Sergio Hernández, Cristóbal Alarcón y por supuesto Javier Bani y Rafael Corman. También agradecer a cada uno de los asistentes el día de hoy por sus preguntas y por haber participado de este seminario. Tenemos que aprovechar la oportunidad también para invitarles a visitar la página web de la Agencia de la Calidad, www.agenciaeducacion.cl, donde pronto podrán encontrar las presentaciones y el video también de esta jornada. Y antes de finalizar y que nuestros especialistas se retiren, también hay un obsequio para cada uno de ellos que se los van a entregar. Así que muchas gracias a todos.